llama CAPFI. CAPFI significa Casa de Adoración Profética y Fluir Intercesor. Ahí en sus bosquejos viene en letritas rojitas, Casa de Adoración Profética y Fluir Intercesor. Las iniciales dice CAPFI. Ese es el proyecto que Dios nos dio desde Coaxa. Y abajo nuestro lema es escogidos para adorarle. Entonces este curso está basado en lo que Dios nos ha estado enseñando, nos ha enseñado y nos está estando enseñando acerca de la intercesión. Esta es la tercera lección, principios de intercesión. Las primeras dos lecciones vimos el deseo de Dios de levantar sacerdotes, de levantar intercesores, de levantar los vigías que van a estar en los muros, en la brecha, intercediendo. Y la segunda lección fue la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de estar viendo la necesidad y llevándosela a Dios, intercesión. Este es principios de la intercesión. Vamos a empezar a ver algunos puntos básicos. Si vemos ahí dice versículos a memorizar. En este caso son 5, pero como esta lección es larga, nos va a llevar 2 semanas. Entonces tenemos 2 semanas para terminar de aprendérnoslos. Para los nuevos, al iniciar, vamos a escoger a 2 personas que den un versículo de los que hay de tarea. En este caso ya son 11:15, no vamos a hacerlo. Por eso les pido si se pueden conectar 5 minutos antes para que podamos tomar esos 5 minutos para estar platicando y poder dar los versículos para no tomar tiempo de la hora destinada para compartir la palabra. Entonces, si podemos entrar unos 5 minutos antes, no es mucha molestia, podemos ir avanzando más. Lectura requerida, Ezequiel, en este caso, Éxodo capítulo 32 y capítulo 33, y Cantar de los Cantares. Entonces, ya es la tercera lección que llevamos, Cantar de los Cantares, como lectura requerida, que vemos que en estos tiempos, estas semanas que lo estemos leyendo, si pueden 1 o 2 veces por cada semana, Dios nos vaya abriendo el panorama de la adoración y de la intercesión. Empezamos. ¿Qué es adoración? Es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a alguien, en este caso a Dios, a la divinidad. Quiero aclarar, hace unos años, en los 90, salió una canción y se hizo muy famosa. Y a partir de esa canción empezó una doctrina. Dice, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, y habla de que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que se refiera a que la adoración o la mejor adoración sea con nuestra obediencia. Sí, nuestra forma de vivir también adora a Dios, así es, pero siempre que se hace referencia a adoración, se refiere a cantos, a palabras, a música, no solo a la actitud de obediencia. Entonces, se tiene que expresar una reverencia que dice un respeto, un honor y un amor. Eso lo podemos ver en la Real Academia Española. ¿Qué es intercesión? Es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir
para una tercera persona algún bien. El término traduce una palabra hebrea que significa asaltar a alguien con peticiones. Entonces, la intercesión es ir con una persona, empezar a hablar acerca de otra persona para lograr un bien. Eso es intercesión. Entonces podemos ver lo siguiente. La adoración es estar de acuerdo con lo que Dios es. Adoración es estar de acuerdo con lo que Dios es. Tú eres santo, tú eres fuerte, tú eres todopoderoso, tú eres majestad, tú eres rey. Eso es estar de acuerdo con lo que Él es. Eso es adoración. Yo puedo mencionarlo sin estar de acuerdo. Yo puedo decir, ejemplo, me invitan a comer a una casa y decir, oh, tu comida está muy rica. Lo puedo decir sin estar de acuerdo de que la comida esté rica. Tal vez esté muy salada o muy simple o algo que no me es deleitoso a mi paladar. Entonces, yo puedo hablarlo, pero no estar de acuerdo. La adoración es estar de acuerdo. No solo es hablar, es estar de acuerdo. Entonces, la adoración y la alabanza hay una diferencia. La alabanza es hablar de lo que es Dios. Por ejemplo, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es luz, Dios es todopoderoso. Eso es alabanza, hablar de lo que Él es. Es como proclamar a los demás o han escuchado esa canción que le decimos que es adoración, pero no es adoración, es alabanza. Eh, El esplendor de un rey, temido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. El coro dice, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Están diciendo, Dios es grande, vean, Dios es grande. Todos lo vean, cuán grande es Dios. Alabar es pregonar quién es Dios. Adoración es hablarle a Dios. Ya es directo, ya es, me olvido de los demás, me enfoco en quién es Dios y me empiezo a poner de acuerdo con él. Tú eres santo, ya no es él es santo, ahora es tú eres santo. Entonces, alabanza es pregonar, es anunciar quién es él y la adoración es más íntimo, más directo. Tú eres. David en el Salmo 27 lo menciona. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Está diciendo a los demás, Él es mi luz. En el Salmo 3 dice, tú eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. En el Salmo 3 está siendo más directo, tú eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Anuncia a los demás quién es Dios. En el Salmo 3 le anuncia a él quién es él. No sé si me explico esa diferencia de alabanza y adoración. Marcos Witt nos enseñó que la alabanza eran las canciones rápidas y la adoración canciones lentas, pero muchas canciones lentas no son adoración, son alabanzas o hasta peticiones. Renuévame, Señor Jesús. Esas canciones no hablan de adoración, hablan de una petición cantada. Y hay alabanzas o lo que conocemos como alabanzas que son canciones rápidas de júbilo, le decimos, pero muchas veces esas canciones son adoración porque es algo directo entre él y yo. Entonces, continuamos. La adoración es estar de acuerdo con quién es Dios, la intercesión es estar de acuerdo con lo que Dios promete para nuestras vidas, para los demás, para esta generación, para una ciudad, etcétera. Punto uno, debemos tener armonías en ambas partes. Esto quiere decir que no hay intercesión efectiva si no hay adoración antes. Armonía en la adoración es estar de acuerdo con quién es Dios y armonía en la intercesión es estar de acuerdo con lo que Él promete a través de su palabra
e interceder por la carga que Él pone en nosotros. Es decir, cuando hay armonía en la adoración, llega un momento donde Dios empieza a poner una carga en tu corazón. Muchas veces esas cargas no van a ser fáciles de entender, muchas veces solo van a ser nombres que se te vienen a la mente, muchas veces solo rostros que ni siquiera conoces, muchas veces vas a tener eh, una sensación en tu cuerpo y no te va a dejar descansar hasta que sea respondida o hayas fracasado, que ni te hayas dado cuenta y no te hayas puesto a orar. Y es ahí cuando se hace real Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A mí me han pasado 4 situaciones, algo fuera de lo normal. Una vez yo ya estaba casado, estábamos en el proyecto en Capfi, ahí en Cuaxa, ahí en la colonia Electricistas. Estábamos dormidos, eran como las 3 de la mañana cuando yo tuve un sueño, y ese sueño me despertó y soñé a un hermano de la iglesia que él trabaja como mecánico de barcos y él se había ido a componer un barco a otro país y, y cuando él estaba afuera, en una de esas ocasiones yo soñé eso, que él llegaba a la reunión de la iglesia sin piernas, arrastrándose con las manos y yo me desperté. Y yo recordé que el hermano estaba en otro país trabajando como arreglando el barco y me puse a orar por él. Y al otro día era domingo y vi a su esposa y le dije, hermana, tuve este sueño, vamos a orar por su esposo. Me dijo, ¿sabes qué me dijo? En la mañana me habló y me dijo que estaba trabajando y que unas láminas le iban a caer sobre él y iban directo a a las piernas y él vio como algo, ¡pac!, empujó las láminas, algo muy pesado, las láminas muy pesadas de barco, y algo las empujó y, y no le pasó nada, le cayó a unos metros, pero iban sobre él. Y gracias a Dios, él me dio la oportunidad de interceder por mi hermano, y nos sucedió nada. Y entonces cuando empiezas una vida de adoración, Él empieza a revelar su corazón, empieza a revelar sus planes, empieza a revelar y advertirte situaciones de ciertos siervos de Él, de ciertas familias, de ciertas ciudades o pueblos, para que pongas a interceder. Génesis 18 menciona a Abraham que estaba sentado y ve a 3 personas que venían y él las reconoció y fue y le dijo, déjame adorarte, déjame prepararte algo de comer, saciar tu hambre, saciar tu corazón. No pases de mi casa sin que comas. Eso es adoración, saciar el hambre de Dios. Y cuando él sació su hambre, Dios voltea y le dice, ¿acaso voy a encubrir lo que he de hacer? Y le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces, ahí Abraham empieza a interceder y vamos a enfocar ahorita en otros puntos, pero estamos viendo después de adoración, Dios empieza a revelar su corazón, empieza a revelar su necesidad, lo que le está ardiendo por el cual pedir. Es muy hermoso orar unos por otros. Todas las iglesias nos reunimos a orar las necesidades de nuestros hermanos. Ahora con la tecnología es muy
padre ver cómo Dios responde, pero no estamos hablando de ese tipo de intercesión, sino estamos enfocándonos a descubrir el corazón de Dios por el cual podemos trabajar para que su voluntad y su reino sean establecidos en la tierra. En el tiempo de la intercesión, tú eres el responsable de abrir o de cerrar las puertas para que Dios se pueda mover. No es Dios el responsable. Él tiene sus momentos caídos para que Él pueda manifestarse y responder intercesiones. Pero muchas veces como iglesia o como cristianos, nos hemos visto lentos, no hemos sabido distinguir los tiempos, no hemos sabido diferenciar cuando el ambiente se torna y que Dios abre las puertas para que haya intercesión. Pero nosotros somos los encargados y los responsables de abrir y cerrar esa puerta a través de nuestra adoración. Todo es concebido, todo es dado a luz, sostenido y cumplido a través de la oración. No hay nada desde Adán y Eva hasta la última persona que nazca de la humanidad. No hay nada que haya sucedido sin que alguien haya pedido para que Dios actúe. Dice que todo es concebido. Concebir es antes de dar a luz. Concebir es cuando empieza a gestarse en el vientre de una madre el bebé. Entonces, es concebido y después da luz. Se empieza uno a embarazar de la intercesión, aunque se oiga algo chistoso. Y después es dado a luz y Dios lo sostiene y cumple su promesa, y todo es a través de la intercesión. Juan Wesley, un siervo de Dios que ya murió, él lo mencionó de esta manera: Dios es tan grande y soberano, es todopoderoso, pero a pesar de esto, de estos atributos de Dios, él se autolimitó para no hacer nada en la tierra si no se lo pide su pueblo primero. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Dice así: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Siempre se nos ha enseñado este versículo en todas las meditaciones y todas las predicaciones que hablan de este tema, es que tenemos que ponernos de acuerdo, dos o más personas. Y sí, es una realidad bíblica, pero también aquí nos habla de que Dios no va a hacer nada si la iglesia no se lo pide. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, Él lo va a hacer. Entonces, aquí nos está hablando Dios: no puedo actuar si la iglesia no me lo pide. Y otro siervo de Dios igual, Dios ya se lo llevó, ya falleció hace años. Dice: cuando Dios determina hacer algo, primero dispone a su pueblo a orar. Si no ora el pueblo, Dios, aunque es todopoderoso, Él se limita, porque Él así ha designado trabajar en la humanidad. Abramos la puerta de la intercesión. Salmo 24, 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Nosotros somos los encargados de alzar esas puertas, de abrirlas, para que el Rey de Gloria venga a reinar. Y veíamos la clase pasada, es algo ilógico. Coaxacualcos tiene
más de 860 iglesias cristianas. Hablo cristianas, no católicas, no testigos de Jehová, no mormonas, hablo cristianas. Llámese bautista, pentecosteses, neocarismáticos, como le quieras llamar, las denominaciones que sean. Y es una de las ciudades más inseguras del país. Y hay Definitivamente. tantísimo pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque la iglesia no está tomando su posición. Ellos no están actuando para que el reino de Dios sea establecido. Y ojo, quiero aclarar, nosotros no estamos diseñados ni enviados a establecer el reino de Dios. Eso es una herejía antibíblica. Nosotros no podemos establecer el reino de Dios. Nosotros estamos encargados de pedir que Él establezca su reino. Dice, establece tu reino. Venga a nosotros tu reino. Nosotros somos los encargados de pedir que Él envíe su reino y Él lo establezca. Nosotros no podemos establecer su reino. Entonces, es algo ilógico lo que sucede en Coaxa. Y no sé ahorita, pero hasta donde yo estuve en el 2016, que yo salí de ahí, habían 3 iglesias a la Santa Muerte en Coaxacualcos y una iglesia de inclusión. De hecho, eran todos homosexuales, todos gay. Un amigo mío, hijo de un pastor, lo invitó su compañero de trabajo a esa iglesia y fue. Y cuando se dio cuenta, todos eran homosexuales y se despedían con besos en la boca. Y es algo ilógico que aunque está escrito, pero que en una ciudad donde hay tanto pueblo, tantas iglesias, esté sucediendo eso. Las iglesias estamos más enfocados en nuestro reino que en el reino de Dios, en nuestra conveniencia que en la conveniencia de Dios, en nuestro corazón y deseo que en el corazón y deseo de Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos las puertas de la intercesión, Él puede entrar, pero si nosotros no abrimos las puertas, Él no puede entrar, porque, repito, aunque se oiga muy repetitivo, pero quiero que quede claro, Él se dispuso a trabajar en la humanidad a menos que la iglesia, su pueblo, se lo pida. Punto 3. Intercesión y adoración es un ministerio. Lucas 2, 36, 37, en estos dos lecciones anteriores hemos tocado este versículo. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que se casó con su esposo y vivió 7 años con él y a los 7 años de casados su esposo falleció y él ya tenía, ya era de edad avanzada y era viuda 84 años. Ya tenía 84 años de viuda. No sabemos a qué edad se haya casado. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vimos la clase pasada cómo ella enfocó su dolor en el corazón de Dios y pudo interceder para que la redención llegara a Israel. Ahorita queremos ver que nos han enseñado muchas veces que el predicar, ganar almas y servir en la iglesia es la única manera de servir a Dios. Pero aquí nos menciona que también con ayunos y oraciones es una manera de servir a Dios. Vimos que los sacerdotes tenían 3 áreas diferentes para trabajar. Unos se encargaban del mantenimiento del tabernáculo exterior, otros de los utensilios y otros de los postes y las tablas, de limpiarlos, de empacarlos, de transportarlos. Pero aparte de esas 3 áreas diferentes, su área común en servicio era la administración, la adoración y la intercesión. Entonces,
La intercesión y el ayuno es un servicio a Dios. Es un ministerio poco usual porque Dios lo anda buscando. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Muchas veces yo le estaba preguntando a Dios, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque esos son los que tú andas buscando. Tú no andas buscando aquellos que yo me incluyo. Por muchos años estuve yo tocando en la iglesia y tocaba, yo pensaba que adoraba a Dios, pero mi vida estaba enfocada en otra cosa. Eh, y lamentablemente conozco a muchos músicos de iglesias, muchísimos músicos de iglesias que los sábados tocan en cantinas, tocan en bares, tocan, andan emborrachándose y los domingos tocan en la iglesia hasta crudos y pensamos que eso es adoración a Dios. Y el Padre no anda buscando músicos, no anda buscando personas que canten bonito o feo para adorarle, anda buscando personas, porque de esos hay muchos. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y una vez Jesús dijo, mi palabra es espíritu. Y otra vez Jesús también dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es adorar a través de la palabra. Y al rato vamos a ver qué es adorar también, interceder con la palabra. Eh, pero la adoración que él anda buscando es la que está aquí en la palabra. Y aquellos que conocen la palabra y la usan para adorarle. Un ministerio poco usual, el Padre anda buscando porque no hay adoradores. Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30 y 31, dice así, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Él anda buscando intercesores, porque no hay intercesores. Usualmente no lo habemos. Somos personas que no sabemos interceder, somos personas que estamos enfocados en nuestros problemas y no en los problemas de Dios. Y si oramos mucho es porque necesito un trabajo, porque no tengo que comer, porque estoy enfermo, porque mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijas, mis vecinos, mis padres están enfermos y nos enfocamos en esto. Pero acá está diciendo, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Está diciendo, tengo en mi corazón la necesidad de destruir a mucha tierra y no hay alguien que esté puesto en medio. No los toques, Dios, no la destruyas y empezar a interceder.
usando la misma palabra. Podemos ver de nuevo este cuadro de Abraham cuando intercede por Sodoma. No le dijo, Dios, no destruyas a Sodoma, mira, ahí está mi sobrino, por favor, ten misericordia. Mira, muchos no te conocen. No, no, intercedió con su corazón. Él intercedió conforme a la voluntad del Padre. Dios había revelado su corazón situaciones antes y él sabía de esta revelación. Tú eres el juez de la tierra. ¿Cómo vas a hacer algo injusto? Tú siendo juez, el juez justo, ¿cómo vas a actuar injusto destruyendo al justo con el injusto? Parece un trabalenguas. Pero él usó la misma revelación que el Padre había dado a su vida para interceder por Sodoma. No, repito, no dijo, Dios, mira, ahí está mi sobrino, ahí están mis parientes, mira sus hijas, aún no se han casado y ya las vas a destruir. No, no. Él empezó a orar, tú eres el juez justo, y si destruyes Sodoma y Gomorra vas a hacer una injusticia porque ahí hay justos. Entonces, cuando enfocamos nuestra intercesión en cuanto a la revelación que Dios ha dado de él, adoración, y la revelación que ha dado él de su voluntad, acuérdense la armonía de la adoración y la armonía de la intercesión. Entonces, esos intercesores y esos adoradores son los que Dios anda buscando. La armonía de la intercesión es estar de acuerdo con lo que Dios promete. Adoración es estar de acuerdo con lo que Dios es. Entonces, Abraham dijo, estoy de acuerdo que tú eres el juez justo y tú has prometido no hacer injusticias. No puedes destruir Sodoma y Gomorra porque eso sería injusticia. Si él hubiera intercedido más, se hubiera metido más, yo creo que Dios hubiera rescatado a Sodoma y a Gomorra y hubiera mandado a alguien a predicar de él. Pero como vio, y podemos ver ahí mismo en el relato que Abraham dice, perdóneme, ya no te quiero molestar, ya te he molestado muchas veces, pero hay un justo. Y le dice, bueno, voy a salvar a tu sobrino Lot. Y lo salvó, y junto con su familia. Pero él, repito, utilizó la armonía de lo que él había revelado de él, de su corazón, de quién era, y la armonía de lo que él había prometido. Es un ministerio no reconocido por hombres, la intercesión. Si podemos ver, analizar y recordar muchas situaciones en todas las iglesias, se reconoce perdón, al hermano que más participa, al hermano que más lava los baños, el que llega temprano y barre, se reconoce al que más predica, se reconoce a los músicos, y si hay panderistas y danzoras y con listones, se reconoce medio mundo, pero a los que están en intercesión y son los que mantienen la congregación, a ellos no se les reconoce. Pero Dios sí los reconoce. En Salmos capítulo 25, 12, 14, no lo busquemos, dice, la comunión íntima es con los que le temen y a Él, bueno, a ellos, a los que temen a Dios, a los que están en intimidad con Él, es a los que Él da a mostrar su pacto. Es a los que Él revela lo que Él va a hacer. Parte de nuestra necesidad como intercesores es traer el cielo a la tierra. Moisés, cuando hizo el tabernáculo en, en Éxodo, menciona que le dijo Dios, haz conforme al modelo que tú viste. Entonces, Moisés vio un tabernáculo, él lo implantó en la tierra. Y lo que él pudo ver está en Apocalipsis 4, Jesús sentado en el trono,
y habían dos seres vivientes de cada lado y uno enfrente y uno atrás. Entonces lo que Moisés vio, la adoración que había entre los cuatro querubines y Jesús en medio, él lo implantó, él hizo el arca del pacto, él puso el propiciatorio y a los lados puso a dos querubines tocándose con las puntas de las alas. Entonces fue algo que él había visto y fue hasta donde él tuvo la revelación y él lo hizo. Pero podemos ver a David, él vio un poquito más allá, vio el mismo trono, vio los mismos seres vivientes adorando a Dios, pero vio a 24 ancianos y cada uno tenía arpas y copas que estaban adorando e intercediendo día y noche. Y ellos, los 24 ancianos, son un símbolo, según algunos teólogos, de la iglesia, representa a la iglesia y las 24 horas del día, ellos mencionan que eso se está cumpliendo porque en cada parte de la tierra se está adorando a Dios en cada hora. Y sí, en cierta manera sí, pero no se refiere solo a eso. Hay otros que afirman que los 24 ancianos son seres espirituales, pero esa la misma Biblia lo descarta porque dice que los 24 ancianos cantaban al Cordero inmolado, que con su sangre nos ha redimido. Y solo la iglesia ha sido redimida. Los seres espirituales no pueden ser redimidos. Por eso los demonios, los ángeles caídos y Satanás no van a ser redimidos, no van a ser salvos. La redención es para la iglesia. Entonces, los 24 ancianos queda descartado que son seres espirituales. Y hay otra opción u otra teoría que dice que los 24 ancianos son de la misma iglesia. Dios escogió a 24 para que hagan esa función. Yo mmm, no puedo asegurar cuál de las dos sea, si los 24 ancianos es un símbolo de toda la iglesia o los 24 ancianos son 24 personas de la iglesia redimidas que Dios escoge para que estén ahí. Pero lo que sí yo puedo asegurar es que David vio eso y él lo quiso implementar aquí. Veamos rápido a Apocalipsis para que veamos de qué estoy hablando. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos que los 24 ancianos tenían dos cosas. Tenían arpas, habla de adoración, y tenían copas. Y ahí mismo dice llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Habla de intercesión. Los 24 ancianos están delante del trono, adorando e intercediendo día y noche delante de Jesús. Y David logró ver eso y dijo, yo quiero esto, Dios. Y el Salmo 24, 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta voy a buscar, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová en su santo templo. Y podemos ver que en el tiempo de David no había templo, no había casa, no había tabernáculo. Había sido destruido y el templo lo construyó Salomón, acabando el reinado de David. David compró el terreno, tenía el dinero para hacerlo y Dios le dijo, no me construyas tú una casa porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo, el pacificador, él va a construirme la casa. Esto nos habla de dos cosas. Una, la adoración no son para los
peleoneros y los que andan en guerra. La adoración es para los que andan en paz, trayendo paz a los demás. Si tú y yo somos de aquellos que somos explosivos, nos enojamos por cualquier cosa y queremos estar peleando con todo el mundo, aquí, allá y al lugar que vaya, soy el que armo problemas, la adoración no es para mí. Entonces, una, o dejo esta manera de ser, me vuelvo un pacificador para poder adorar en espíritu y en verdad, poder construirle un altar a Dios, o no me acerco a ello, porque voy a caer en lo que muchos estamos cantando, 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 pensando que es adoración y nos enfocamos en lo mismo y nuestra vida sigue igual. Pero la segunda cosa que nos dice es que en el tiempo de David no había casa. Y entonces, ¿por qué David había dicho, yo quiero estar y lo voy a pedir, te lo estoy demandando, quiero estar en tu casa y lo voy a hacer? Quiero estar en tu casa. Si no había casa, no había templo, ¿a qué casa se había referido? Él, así como pudo ver en Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me pastoreará, y en lugares de delicados pastos me harás descansar. Él vivía en Israel. Israel está en el desierto, lo sabemos. Ahorita ya Israel ya tiene flores, tiene con tecnología que ellos han podido hacer que haya pastos, pero en aquel tiempo no había pastos. Y David vivía en el desierto. ¿Y a qué pastos se refería? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios había transportado a David muchas veces a aquellos pastos delicados, donde él, como pastor de ovejas, estaba haciendo la labor que él veía hacer al pastor, a Dios, al buen pastor. Dice, él me lleva a pastos delicados y ahí me hace descansar. Y él, cuando estaba con sus ovejas, buscaba estos lugares, se alejaba mucho del desierto, se alejaba de donde él vivía para que sus ganados, sus ovejas pudieran comer. Pero podemos ver que él tuvo muchas experiencias espirituales con Dios. Dios lo transportó a muchos lugares, y entre esos lugares, así como Pablo menciona, conozco a un hombre que fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, subió al tercer cielo. Entonces, podemos ver que también David pudo estar en el cielo viendo la adoración que estaba, y dice, yo quiero implementar esto allí en la tierra. Y podemos ver, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 25. Hay mucho material en la Biblia, más que habla de la adoración celestial, de la adoración del, como lo Libro de Crónicas, ¿qué, constituyó hermano? 25, como lo constituyó David, y era porque él lo había visto. Él estuvo en el cielo viendo la adoración. Vean a partir del versículo 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, versículo 10, la tercera para Zacur, 11 la cuarta para Isri, versículo 12 la quinta, y podemos continuar. Y vean el versículo 31, la 24ª para Romanticer con sus hijos. Estableció 24 familias, 24 horas de adoración e intercesión, porque él había visto 24 ancianos adorando e intercediendo. Y dijo, yo quiero estar en tu casa, pero ya me permitiste ver un destello, déjame establecerlo acá y voy a buscar. Y él hizo todo lo posible y hasta lo imposible por traer el arca de regreso, y nada más la trajo y estableció los músicos. Estableció la adoración y la intercesión 24 horas. Entonces, el traer el cielo a la tierra es traer la voluntad de Dios a la tierra.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo único que se hace en el cielo es adorar, 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 interceder, interceder, interceder. En el cielo no se predica. En el cielo, de hecho hay un libro que me gusta, se los recomiendo, se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. Y habla del evangelismo. En el cielo no se predica, en el cielo no se hace reuniones como las conocemos y hay momentos de ofrendas y momentos de adoración y la palabra. No, en el cielo hay adoración e intercesión. Mateo capítulo 6 versículo 10. Y los cristianos tenemos que darnos cuenta de que el ministerio de la iglesia no es solo predicar el evangelio, aunque ciertamente eso está incluido. Si vemos en el versículo base arriba en la lección 3, dice en letras chiquitas, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, que es primera de Crónicas 16:8. Alabad a Jehová habla de adoración, invocad su nombre de intercesión y dad a conocer entre los pueblos sus obras de evangelismo. Pero el evangelio, el predicar el evangelio no es lo único o es el único ministerio que la iglesia tiene que empeñar. Tiene que incluir la adoración y la intercesión. Si no hay adoración, la intercesión no es efectiva. Si no hay intercesión, el evangelismo no es efectivo. Repito, si no hay adoración, cuando Él revela su corazón, revela su necesidad, revela el, lo que le está haciendo llorar y sufrir a Dios, porque Dios llora, Dios sufre, Dios se alegra, Dios se goza. Él revela la adoración, lo que Él quiere hacer, entonces se torna el momento en interceder y después se envía a predicar. Repito, la adoración es lo que hace efectiva a la intercesión y la intercesión es lo que hace efectivo al evangelismo. Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, al pedir Dios, haz tu voluntad en la tierra, eso estamos pidiendo. Dios, levanta adoración e intercesión 24/7, levanta a tu iglesia, hazla, transfórmala en novia, para que se empiece una vida de adoración y esté delante de tu presencia en intercesión. Sino el ministerio de la iglesia incluye el traer a la tierra la voluntad de Dios. Inciso B. Primera de Juan 5:14-15. Esto es el fundamento para poder traer el cielo a la tierra. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces todas las cosas que le hayamos pedido, Él las hará. Eso dice primera de Juan 5:14-15. Y podemos ver estos 3 puntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Una, tenemos que acercarnos con confianza a Él, sabiendo que Él está presente. Hebreos 11 menciona que los que le buscamos tenemos que buscarle creyendo que Él está, que Él le hay, dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, con la confianza que tenemos en Él, de que Él está ahí, de que Él nos escucha, podemos pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? No es Dios. Si es tu voluntad que me den este trabajo, o si no es tu voluntad, que no me lo den, Dios, pero que se haga tu voluntad. Hemos pensado que eso es orar conforme a su voluntad. Yo conocí unos hermanos en una reunión que decía, ¿me pueden ayudar? Me están mandando por mi trabajo a la Ciudad de México, pero nosotros nos queremos quedar aquí. Aquí están nuestros hijos, sus estudios y
nos queremos quedar aquí. ¿Alguien quiere orar? Y un muchacho levantó la mano, un amigo mío, y dice, Dios, te pedimos que si es tu voluntad que los tengas aquí en Coatzacoalcos, o si es tu voluntad en México, llévalos, pero que se haga tu voluntad. Y acabando la reunión, se me acercó el hermano y me dijo, ¿no escuchó? Yo pedí que nos ayudaran a orar, que nos quedáramos en Coatzacoalcos, no queremos irnos a México. Y ahí yo entendí esto, orar conforme a su voluntad no es de pedir. Y eso nos ha confundido, eso nos ha traído dudas y muchas de nuestras peticiones no han sido respondidas porque pedimos así. Dios, si es tu voluntad, sáname, si no es tu voluntad, no me sanes. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad del Padre? A través de la adoración. Él conoce nuestra necesidad. Y cuando nosotros empezamos a adorarle, Él va a ver, Él va a revelar su voluntad por nuestra necesidad, su voluntad para mi familia, su voluntad para mi ciudad, para mi congregación. Y Él empieza a revelar su voluntad y nosotros podemos empezar a pedir conforme a lo que Él nos ha revelado y a lo que está escrito. Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Hijo. Esta es lo que Él quiso revelar en los propósitos de la humanidad. Aquí sabemos que viene un anticristo. Aquí sabemos que estos tiempos van a ser como Sodoma y Gomorra, llenos de homosexualismo. Aquí sabemos que estos tiempos van a ser duros, difíciles, pero también hay mucha luz que nos dan para poder interceder. Aquí está la voluntad de Dios para esta generación, para tu familia. Y si nos enfocamos en sus promesas que no se han cumplido, hay muchas promesas en la Biblia que ya se cumplieron, la primera venida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, eh, que iba a haber otro pueblo aparte de Israel que iba a ser salvo, que iba a conocer de Dios. Hay muchas promesas ya cumplidas, pero hay promesas que faltan por cumplirse. Y esa es el corazón, esa es la voluntad de Dios para esta generación. Y tenemos que orar conforme a su voluntad. Repito, para que quede claro, no es orar, Dios, si es tu voluntad que se sane mi abuelo, o si no es tu voluntad, pues que no se sane. No, eso no es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es conocer la voluntad de Dios y pedir esto. Recordemos, la armonía de la intercesión es estar de acuerdo con lo que Dios promete y pedir eso para que Dios lo haga. Si están dos o tres de acuerdo sobre una cosa, esto va a ser. Entonces, el corazón del Padre, el Padre es una persona, el Espíritu es otra persona, Jesús es otra persona, la palabra es viva, es eficaz, es Jesús mismo, es otra persona. Tú eres otra. Entonces ahí, aunque tú no te reúnas con más hermanos, solo estar de acuerdo con el Padre ya son dos. De acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, ya son cuatro. De acuerdo con la palabra y estar enfocándonos en lo que Él quiere. Esa es la intercesión de la que vamos a estar hablando. Daniel lo supo y su intercesión por 21 días logró mover tres imperios: Babilonia, los medos persas y Grecia. La intercesión de Esther, vamos a ver también referente a Esther, movió la salvación de todo el pueblo judío. Estaban a punto de ser sacrificados y su oración, su intercesión movió todo un imperio. La oración de Nehemías reedificó a Israel. La oración de Elías, la oración de Abraham, la oración de todos los personajes bíblicos que estaban de acuerdo al corazón de Dios
fueron los que movieron las circunstancias de su tiempo, de su generación. Y Daniel no se puso de acuerdo con otras personas. Abraham no tuvo momento para ponerse de acuerdo con otras personas por cuestión del Sodoma y Gomorra. Esther sí se puso de acuerdo, en este caso sí, con Mardoqueo y con los judíos que estaban ahí, cerca, que pudieron ser avisados, pero muchas situaciones no podían estar de acuerdo con una, pero estaban de acuerdo con el corazón de Dios. Esto es la armonía, ahí ya hay más de dos personas reunidos en un mismo enfoque, en una misma petición, y es que la voluntad del Padre sea establecida, que el corazón del Padre sea establecido, que el deseo del Padre y las promesas que le ha dado sean establecidas, sean hechas. Entonces, y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 37 del capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 37, 36, perdón, versículo 37. Dice, así ha dicho Jehová, el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahorita vamos a desglosarlo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel. Está diciendo, aún ellos van a estar pidiéndome, dice, para que yo los pueda hacer. Entonces, él muestra su voluntad y él dispone al pueblo a orar. En este caso está hablando de Israel, pero también es lo mismo para la iglesia. Él muestra la voluntad, dispone al pueblo a orar para que él lo pueda hacer. Si no puede, si no hay alguien pidiendo, repetimos, él no lo puede hacer, y no porque él no pueda, él es todopoderoso, él es soberano, repito, pero él se limitó a trabajar en la humanidad a menos que la humanidad se lo esté pidiendo, o alguien de la humanidad se lo esté pidiendo. Dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Está hablando de la conversión de la iglesia. Le está diciendo a Israel, voy a hacer que ustedes me lo pidan para que yo multiplique. Entonces, resulta lo siguiente. Si nosotros seguimos orando sin estar enfocados en el corazón del Padre, vamos a no ser objetivos. Pablo decía en su carta, dice, yo no tiro golpes al aire. Dice, como no peleando al aire, como no tirando golpes al aire para no cansarse, sino así como los boxeadores, la mayoría de los que ganan no son los que más golpean, son los que están cubriéndose y de repente ven al otro, al enemigo, al adversario que se descuida, ellos pueden darle uno y los tumban. Los que tiran golpes al aire nada más por tirar, se cansan y no hacen nada, no avanzan, no son objetivos. En una balacera que se hizo hace unos 7, 8 años, allá en Veracruz, Puerto, le tocó a un primo mío estar cerca de ahí. Él estudiaba en Veracruz y él me contó que se escuchaban los balazos y los soldados iban caminando hacia las camionetas donde estaban los Zetas, iban caminando y los balazos se escuchaban saliendo de la camioneta y los soldados caminando iban y llegaban y los mataban así. Y le pregunté, caminando, no les disparaban, no, es que eran puros chamaquitos de 14 años que con miedo que no sabían disparar, no sabían usar una pistola y solo disparaban
para asustarlos, pero ellos estaban temblando. Dice, yo los veía como temblaban y los soldados iban caminando nada más. Y muchos de nosotros como cristianos somos así. Disparamos al aire y atamos y desatamos y cancelamos y hacemos mil cosas. Y Satanás se ríe. Y no porque no tengamos autoridad, porque Dios nos ha dado la autoridad. Jesús nos ha dado la autoridad y nos ha enviado, porque no sabemos ejercer esa autoridad. No sabemos ejercer las armas que Él nos ha dejado. Entonces, orar conforme a su voluntad es estar de acuerdo con lo que Dios promete. Vamos a dejarlo hasta ahí. El próximo viernes vamos a continuar con el punto 5. Entonces, recapitulando rápido, adoración, estar de acuerdo con quién es Dios. Intercesión, estar de acuerdo con lo que Dios promete. Orar su voluntad es orar lo que Él ha prometido, lo que hay en su corazón. ¿Cómo sabemos su voluntad? Escudriñando, conociendo, memorizando las escrituras y también en nuestro tiempo de adoración, Dios revela su corazón.